Bien, buenas noches, estimados colegas. En 5 minutos ya pueden compartir ya para que iniciemos, por favor. Muy bien. Estaba José Luis Villalpando, tal vez tiene la palabra, ingeniero.
Bien, colegas, buenas noches. ¿Podemos iniciar, por favor? Ya, para que no nos retrasemos. Sé que, bueno, muchos me han escrito que están un poquito sobrecargados con el tema laboral y como le dije, colega, es comprensible. Estamos en nuestra peor época, creo, ¿no? Entonces, vamos a dar inicio. Ya, colega, puede iniciar. Licen, buenas noches, pero tocaba el número 7, Licen. Sí, que el requerimiento lo vamos a hacer rápido, colega, para no retrasarnos y no perjudicar. Bueno, no sé, pero bueno, si usted dice, pero me gustaría que se respete, ¿no? Bueno, total, todos Ya, tenemos que hacer, gracias. Licen. Ya, va a disculpar, colega. Muchas gracias. ¿Puede dar inicio, colega, por favor? Ya, buenas noches, licenciado. Buenas noches, compañeros. Vamos a disertar la norma internacional de auditoría 540, que es la auditoría de estimaciones contables. Mm. El alcance de la norma. Esta norma internacional de auditoría trata de las responsabilidades que tiene el auditor en relación con las estimaciones contables, incluidas las estimaciones del valor razonable y la información relacionada a revelar al realizar una auditoría de estados financieros. También incluye requerimientos y orientación sobre las incorrecciones en estimaciones contables concretas y sobre indicadores de la existencia de posibles sesgos en la dirección. Algunos ejemplos serían estimaciones para reducir el inventario y cuentas por cobrar y su valor realizable estimado, ingresos acumulados. En concreto, se desarrolla la aplicación de la NIA 315, la NIA 330 y así como otras NIAs relevantes a las estimaciones contables. También incluye requerimientos y orientaciones sobre las incorrecciones en estimaciones contables concretas y sobre indicadores de la existencia de posibles sesgos en la dirección. La administración es la responsable de hacer las estimaciones contables incluidas en los estados financieros. La naturaleza de las estimaciones contables. Esta puede ser simple o compleja, dependiendo de la naturaleza de la partida. Un ejemplo de una simple es acumular un cargo por renta. Una compleja es estimar una provisión para un inventario lento movimiento que puede implicar análisis considerables de datos actuales y un pronóstico de ventas futuras. Las estimaciones contables también pueden ser de rutina, que son operando sobre una base de continuidad, y de no rutina, estas que se realizan al final del periodo. En muchos casos, las estimaciones contables utilizan fórmulas basadas en la experiencia. Aquí hay un ejemplo de la aplicación de una estimación contable. Esta es usando el porcentaje de ventas. El 30 de diciembre del 2014, las ventas totales de la empresa, El Rosado S.A., fueron de $345,000, de las cuales el 65% fueron ventas a crédito. La experiencia a través del tiempo ha permitido determinar un aproximado del 2% de las ventas al crédito nunca se pueden cobrar, razón por la cual se autoriza a contabilidad que aplique dicho porcentaje para el cálculo de incobrable en el periodo concluido. Y aquí utilizan el cálculo que es de las ventas al crédito, de los 345,000, lo calculan el 65%, el 2% para la estimación contable
y el 1% para gasto no deducible. Ahí abajo está su asiento contable que realiza en contabilidad, que sería el gasto de cuentas incobrables deducibles, 2.242,50, gasto en cuenta de incobrables no deducibles, 2.242,50. A provisión de cuentas incobrables, en total daría 4.485. La incertidumbre asociada con una partida o la falta de datos objetivos puede hacer imposible una estimación razonable, en cuyo caso el auditor necesita considerar si el dictamen de la auditoría necesita modificaciones para cumplir con la NIA 700, el dictamen del auditor sobre los estados financieros. Procedimientos de auditoría que responde al riesgo de representación errónea de importancia relativa de las estimaciones contables de la entidad. El auditor deberá diseñar y aplicar procedimientos de auditoría adicionales para obtener suficiente evidencia apropiada de auditoría sobre si las estimaciones contables de la entidad son razonables en las circunstancias y cuando se requiera si se revelan en el modo apropiado. El entendimiento de la entidad y en su entorno, incluyendo su control interno, le ayuda al auditor a identificar y evaluar los riesgos de representación errónea de importancia relativa de las estimaciones contables de la entidad que utiliza la administración para hacer las estimaciones contables. Es importante que el auditor identifique y evalúe los riesgos de representación errónea de importancia relativa para diseñar la naturaleza y oportunidad y alcance de los procedimientos de auditoría de administración para hacer las estimaciones contables. El auditor debería adoptar una combinación de los siguientes enfoques en la auditoría de la estimación contable, que es revisar y comprobar el proceso usado por la administración para desarrollar la estimación. Usar una estimación independiente para comparación con la preparada por la administración y revisar hechos posteriores que proporcionen evidencia de auditoría sobre lo razonable de la estimación hecha. Revisión y prueba del proceso usado por la administración. Los pasos ordinariamente implicados en una revisión y prueba del proceso usado por la administración son evaluación de los datos y consideración de supuestos sobre los que se basó la estimación, pruebas de los cálculos implicados en la estimación, comparación cuando sea posible de estimaciones hechas por periodos anteriores con resultados reales de esos periodos. Consideración de procedimientos de aprobación de la administración. Evaluación de datos y consideración de supuestos. El auditor deberá evaluar si los datos en los que se basa la estimación son exactos, completos y relevantes. Cuando se usa información que produce la entidad, esta necesita ser consistente con los datos procesados a través del sistema de información relevante a la información financiera. El auditor también puede buscar evidencia fuera de fuentes de la entidad. Debería buscar la comunicación directa con los abogados de la entidad. El auditor igual debería evaluar si la entidad tiene una base apropiada para los principales supuestos usados en la estimación contable. Al evaluar los supuestos sobre los que se basa la estimación, el auditor debería considerar, entre otros casos, si son razonables a la luz de los resultados reales en periodos anteriores y consistentes con los resultados para otras estimaciones contables y consistentes con los planes de la administración que parecen apropiados. El auditor aquí necesitaría prestar particular atención a los supuestos que son sensibles a variación, subjetivos o susceptibles a representación errónea importante. El auditor debería revisar igual la continuidad de evidencia confidencia de las fórmulas usadas por la administración en la preparación de las estimaciones contables. Prueba de los cálculos.
El auditor debe poner a prueba los procedimientos del cálculo de la estimación contable por la administración, la naturaleza, el tiempo y el grado. De las pruebas del auditor dependerán los factores como la complejidad implicada en el método de cálculo de la estimación contable usados por la entidad en el contexto de los estados financieros. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, colegas. Yo voy a continuar con la exposición. Y a continuación tenemos comparación de estimaciones previas con los resultados reales. Cuando sea posible, el auditor deberá comparar las estimaciones contables hechas para periodos anteriores con los resultados reales de dichos periodos. Esto a objeto de obtener evidencia de auditoría sobre la confiabilidad general de los procedimientos y los métodos de estimación que la entidad haya aplicado, incluyendo actividades relevantes de control. Considerar si pueden requerirse ajustes a las fórmulas de estimación y evaluar si han sido cuantificadas las diferencias entre los resultados reales y las estimaciones previas, y que cuando fuera necesario hayan sido hechos los ajustes o revelaciones apropiados. Consideración de los procedimientos de aprobación de la administración. Las estimaciones contables importantes ordinariamente son revisadas y aprobadas por la administración. El auditor debería considerar si dicha revisión y aprobación es desempeñada por el nivel apropiado de la administración y si están evidenciadas en la documentación que soporta la determinación de la estimación contable. Uso de una estimación independiente. El auditor puede hacer u obtener una estimación independiente y compararla con la estimación contable preparada por la administración. Cuando el auditor usa una estimación independiente, deberá evaluar los datos, considerar los supuestos y probar los procedimientos de cálculo usados en su desarrollo. Puede ser apropiado también comparar estimaciones contables hechas para periodos anteriores con los resultados reales de dichos periodos. Revisión de hechos posteriores. Las transacciones y acontecimientos que ocurran después del final del periodo, pero antes de la terminación de la auditoría, pueden brindar evidencia de auditoría respecto de una estimación contable hecha por la administración. El auditor debe revisar de dichas transacciones y acontecimientos para poder, en este caso, evidenciar la necesidad de probar el proceso usado por la administración y desarrollar la estimación contable, o de que use una estimación independiente para evaluar la razonabilidad de la estimación contable. Evaluación de los resultados de procedimiento de auditoría. El auditor deberá hacer una evaluación final de lo razonable de las estimaciones contables de la entidad, con base en su entendimiento de la entidad y su entorno, y si las estimaciones son consistentes con otra evidencia de auditoría obtenida durante la auditoría. El auditor debería considerar si hay transacciones o hechos posteriores significativos que afecten los datos y los supuestos usados para determinar la estimación contable. A causa de las faltas de certeza inherentes a las estimaciones contables, a evaluar, las diferencias pueden ser más difíciles que en otras áreas de auditoría. Cuando hay una diferencia entre la estimación del auditor de la cantidad mejor soportada por la evidencia de auditoría disponible y la cantidad estimada incluida en los estados financieros, el auditor debería determinar si dicha diferencia requiere de ajuste.
Si la diferencia es razonable, por ejemplo, porque la cantidad de los estados financieros cae dentro de un rango de resultados aceptables, puede no requerir ajuste. Sin embargo, si el auditor cree que la diferencia no es razonable, se pedirá a la administración que revise la estimación. Si la administración se rehúsa a revisar la estimación, la diferencia sería considerada una representación errónea y sería considerada para evaluar si el efecto es adverso en los estados financieros y es de importancia relativa. El auditor debería también considerar si las diferencias individuales que han sido aceptadas como razonables son parciales hacia una dirección, de modo que sobre una base acumulativa puedan tener un efecto de importancia relativa sobre los estados financieros. En tales circunstancias, el auditor evaluaría las estimaciones contables tomadas como un todo. Siguiente, por favor. Ahora vamos a hablar de la norma internacional de auditoría 550, partes relacionadas, y vamos a empezar con lo que es la introducción. Nos menciona que el propósito de esta norma internacional de auditoría es establecer normas y proporcionar lineamientos sobre las responsabilidades del auditor y los procedimientos de auditoría respecto a partes relacionadas y transacciones con dichas partes, sin importar si la NIC 24, revelaciones de partes relacionadas o algún requisito similar es parte del marco de referencia de información financiera aplicable. El auditor deberá desempeñar procedimientos de auditoría diseñados para obtener evidencia suficiente apropiada de la auditoría respecto de la identificación y revelación por la administración de las partes relacionadas y el efecto de las transacciones de las partes relacionadas que sean de importancia relativa para los estados financieros. La administración es responsable de la identificación y revelación de las partes relacionadas y de las transacciones con dichas partes. Esta responsabilidad requiere que la administración implemente sistemas adecuados de contabilidad y de control interno para asegurar que las transacciones con las partes relacionadas se identifiquen en forma apropiada en los registros contables y se revelen en los estados financieros. El auditor necesita tener un nivel de conocimiento del negocio e industria de la entidad. Esto a razón de que le permita la identificación de los hechos y transacciones y las prácticas también que puedan tener un efecto de importancia relativa sobre los estados financieros. La fuente de evidencia de auditoría afecta la evaluación de su confiabilidad por el auditor. Puede darse un mayor grado de confianza a la evidencia de auditoría que se obtenga de una fuente creada por terceras partes no relacionadas. Y una transacción de partes relacionadas puede ser motivada por consideraciones distintas que las ordinarias del negocio. Por ejemplo, el reparto de utilidades o hasta inclusive un fraude. Ya, no sé si hay alguna consulta, colegas. Lice, falta que yo diserte. Ya, Disculpe. ya, perdón. Continúe, colegas, perdón, puede continuar. Eh, existen- existencia y revelación de partes relacionadas. El auditor deberá revisar la información proporcionada por los directores y la administración. Deberá desempeñar los siguientes procedimientos.
revisar papeles de trabajo del año anterior para nombres de partes relacionadas conocidas. En otro punto tenemos revisar los procedimientos de la entidad y luego investigar sobre la afiliación de directores y funcionarios. Revisar los registros de accionistas para determinar los nombres de los principales accionistas. También revisar las minutas de las juntas de accionistas y del consejo de directores. Transacciones con partes relacionadas. El auditor deberá revisar la información proporcionada por los directores y la administración. Al obtener una comprensión en los sistemas de contabilidad y de control interno y al hacer una evaluación preliminar del riesgo de control, el auditor deberá considerar lo adecuado de los procedimientos de control. Durante el curso de la auditoría, el auditor necesita estar alerta a transacciones que parezcan inusuales en las circunstancias. Los ejemplos incluyen transacciones que tengan términos anormales de comercio, como precios, tasas de interés. Transacciones que carezcan de una evidente razón de negocios lógica para que ocurran. Transacciones sin registrar como recibo o prestación de servicios de administración sin ningún cargo. Examen de transacciones de partes relacionadas identificadas. El auditor deberá obtener suficiente evidencia apropiada de auditoría sobre si estas transacciones se han registrado y revelado en forma apropiada. También debe confirmar los términos y monto de la transacción con la parte relacionada. También debe inspeccionar la evidencia en posesión de la parte relacionada. Debe confirmar o discutir la información con las partes asociadas a la transacción como bancos, abogados, fiadores y agentes. Representación de la administración. El auditor deberá obtener de la administración una representación por escrito concerniente a la integridad de la información proporcionada respecto de la identificación de las partes relacionadas y lo adecuado de las revelaciones de las partes relacionadas en los estados financieros. Conclusiones y dictamen de auditoría. Si el auditor no puede obtener suficiente evidencia apropiada de auditoría concerniente a las partes relacionadas y a las transacciones con dichas partes, o concluye que su revelación en los estados financieros no es adecuada, el auditor deberá modificar el dictamen de auditoría en forma apropiada. Perspectiva del sector público. Al aplicar los principios de auditoría de esta NIA, los auditores tienen que hacer referencia a los requisitos legislativos que sean aplicables a entidades y empleados del sector público respecto a las transacciones de partes relacionadas. Como punto 2 tenemos las definiciones de partes relacionadas incluidas en la NIC 24 y en esta NIA no se refieren a todas las circunstancias relevantes a entidades del sector público. Por ejemplo, para fines de aplicación de esta NIA no se discute el estatus de la relación entre ministros y departamentos de Estado y autoridades dependientes del gobierno. Eso es todo, Lice. Ya, muchas gracias, colega. Ahora sí, van a disculpar. ¿Alguien que quiera agregar algo, consultar? Bueno, y con la disculpa del caso nuevamente, ya con el grupo 7 que debería iniciar, puede iniciar su disertación. Hola, Lice. Buenas noches, colega. Bueno, ¿me da para compartir, por favor? Buenas noches. ¿Se ve, Lice? Sí, veo bienísimo. En forma de presentación está bienísimo. Perfecto.
un segundito, por favor. Bueno. Ya. Le dicen, ¿será que pueda habilitar para que pueda hablar tan silencio? ¿No puede hablar? Sí, no, lo estoy viendo, pero tendría que voy a ver aquí, como soy el administrador, voy a ver si hay alguna opción. Porque yo estoy proyectando y estamos en casas diferentes y Dalma tiene que exponer, pero dice no le permite el micrófono activar. Qué raro porque debería darle, a ver que pruebe de nuevo, porfa. Ya le dicen, correcto. Le dicen, entró de nuevo 2 veces y nada, no se puede. Dice, qué raro, ¿no? A ver, deme un segundito, le dicen. Parece que tiene un poquito problema de conectividad la colega, porque ahorita le he vuelto a aceptar. Qué raro porque se puede activar el micrófono. Qué raro, Tal vez dice. que lo vuelva a cambiar de nuevo, dicen. A ver, pruebe de nuevo. Dicen. ¿Listen? Sí, Hola. sí, escucho. Sí, hola, yo escucho bienísimo. Nada, no puede conectarse. No, ahora sí, Lisa, ¿me escucha? Ah, ya, bienísimo, le escucho. Ahora sí, Puede estaba iniciar. bloqueada. Ahora sí. Ah, ya, Buenas noches, Lisa. ya. Buenas noches, compañeros.
Voy a disertar la NIA número 510. Encargos iniciales de auditoría y saldos de apertura. Alcance. Esta norma internacional de auditoría trata de la responsabilidad que tiene el auditor en relación con los saldos de apertura en un cargo inicial de auditoría, además de los importes que figuran en los estados financieros, que son los saldos de apertura, que incluyen cuestiones cuya existencia al inicio del periodo debe ser revelada, tales como contingencias y compromisos. La NIA 300 incluye requerimientos y orientaciones adicionales sobre las actividades previstas al comienzo de una auditoría inicial. Objetivo. El objetivo del auditor con respecto a los saldos de apertura consiste en obtener una evidencia de auditoría suficiente y adecuada sobre sí. Inciso A. Los saldos de apertura contienen incorrecciones que pueden afectar de forma material a los estados financieros del periodo anual. Inciso B. Se han aplicado de manera uniforme a los estados financieros del periodo actual las políticas contables adecuadas, reflejadas en los estados de apertura. Definiciones. Inciso A. Encargo de auditoría inicial. Los estados financieros correspondientes al periodo anterior no fueron auditados. Los estados financieros correspondientes al periodo anterior no fueron auditados por el auditor predecesor. Saldos de apertura. Los saldos de apertura se corresponden con los saldos de cierre al periodo anterior y reflejan los efectos tanto de las transacciones y hechos de periodos anteriores, como de las políticas contables aplicadas en el periodo anterior. Los saldos de apertura también incluyen aquellas cuestiones que existían al inicio del periodo, y estas requieren de revelación de información, como por ejemplo las contingencias y los compromisos. Auditor predecesor. El auditor de otra firma de auditoría que auditó los estados financieros de una entidad en el periodo anterior y que han sido sustituidos por el auditor actual. Para las primeras auditorías, el auditor debe obtener elementos de juicio válidos y suficientes. ¿Respecto de qué? 1. Los saldos iniciales no contengan errores significativos que pudieran afectar los saldos del periodo actual. Los saldos del ejercicio anterior han sido correctamente trasladados al presente ejercicio o en su caso han sido ajustados. Son apropiadas o sus cambios debidamente contabilizados y adecuadamente expuestos. ¿Puedo prender? No es prendido eso, hijita. Requerimiento. En Procedimientos de auditoría, saldos de apertura. El auditor leerá los estados financieros más recientes, en su caso, y el correspondiente informe de auditoría del auditor predecesor, si lo hubiera, en busca de información relevante en relación con los saldos de apertura, incluida la información revelada. El auditor obtendrá evidencia de auditoría suficiente y adecuada sobre si los saldos de apertura contienen incorrecciones que afectan de forma material a los estados financieros del periodo anual. Saldos de apertura. El auditor aplicará los procedimientos de auditoría adicionales que resulten adecuados en las circunstancias para determinar el efecto en los estados financieros del periodo actual. Si el auditor concluye que tales incorrecciones existen en los estados financieros del periodo actual, comunicará las correcciones al nivel adecuado de la dirección y a los responsables del gobierno de la entidad. Información relevante en el informe de auditoría del auditor predecesor. Si los estados financieros del periodo anterior fueron auditados por un auditor predecesor y éste expresó una opinión modificada, el auditor evaluará
el efecto que la cuestión que originó la modificación tiene en la valoración de los riesgos de incorrección material en los estados financieros del periodo anual. Conclusiones e informe de auditoría. Saldos de apertura. Si el auditor no puede obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada con respecto a los saldos de apertura, expresará una opinión con salvedades o denegará la opinión sobre los estados financieros según corresponda de conformidad con la NIA 705. Si el auditor concluye que los saldos de apertura contienen una incorrección que afecta de forma material a los estados financieros del periodo actual y si el efecto de la incorrección no se registra, se presenta o se revela adecuadamente. El auditor expresará una opinión con salvedades o una opinión desfavorable según corresponda. Congruencia de las políticas contables. El auditor expresará una opinión con salvedades o una opinión desfavorable según corresponda, de conformidad con la NIA 705, si concluye que las políticas contables del periodo actual no se aplican congruentemente en relación con los saldos de apertura, de conformidad con el marco de información financiera. Un cambio en las políticas contables no se registra, presenta o revela adecuadamente con el marco de información financiera aplicable. Opinión modificada en el informe emitido por el auditor predecesor. Si el informe de auditoría del auditor predecesor sobre los estados financieros del periodo anterior contenía una opinión modificada, que continúa siendo relevante y material con respecto a los estados financieros del periodo actual, el auditor expresará una opinión modificada en el informe de auditoría sobre los estados financieros del periodo actual. Procedimientos de auditoría. Consideraciones específicas para las entidades del sector público. En el sector público pueden existir limitaciones normativas a la información que el auditor actual puede obtener de un auditor predecesor. Procedimientos de auditoría. Los procedimientos de auditoría necesarios en relación con los saldos de apertura dependen de cuestiones como las políticas contables aplicadas por la entidad, la naturaleza de los saldos contables, la significatividad de los saldos de apertura en relación a los estados financieros del periodo actual. Si los estados financieros del periodo anterior fueron auditados y en ese caso si el auditor predecesor expresó la opinión modificada. Procedimientos de auditoría. En el caso de los activos y pasivos corrientes, los procedimientos de auditoría del periodo actual pueden proporcionar algo de evidencia sobre los saldos de apertura mediante la revisión de los papeles de trabajo del auditor predecesor. Pueden necesitarse procedimientos de auditoría adicionales, como ser la observación del recuento físico de existencias actual y conciliación, las cantidades de existencias de apertura. La aplicación de procedimientos de auditoría en relación con la valoración de las partidas de existencias iniciales. La aplicación de procedimientos de auditoría en relación con el beneficio bruto y el corte de operaciones. Conclusiones e informe de auditoría. Saldos de apertura. La incapacidad de un auditor de obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada en relación con los saldos puede dar lugar a una de las siguientes opiniones modificadas en el informe de auditoría. Inciso A, una opción con salvedades o la denegación de opinión, según las circunstancias. Inciso B, suprimida. En algunas situaciones, opinión modificada en el informe emitido por el auditor predecesor. En algunas situaciones,
Una opinión modificada expresada por el auditor predecesor puede no ser relevante ni material con respecto a la opinión de los estados financieros del periodo actual. Opinión con salvedades. En nuestra opinión, excepto por los posibles efectos del hecho descrito en el párrafo de fundamento de la opinión con salvedades, los estados financieros expresan la imagen fiel de o presentan fielmente en todos los aspectos materiales la situación financiera de una sociedad ABC al 31 de diciembre, así como de sus resultados y ejercicio terminado en dicha fecha, de conformidad con las normas internacionales de información financiera. Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios. La estructura y contenido de esta sección del informe de auditoría variará dependiendo de la naturaleza de las otras responsabilidades de información del auditor, firma del auditor, fecha del informe de auditoría, dirección del auditor. Gracias. Ya, colega, muchísimas gracias. Continuemos con el siguiente, por favor. Buenas noches, Licen. Continuando con la NIA 520. NIA 520, procedimientos analíticos. Introducción. El propósito de esta norma internacional de auditoría es establecer normas y proporcionar lineamientos sobre las cantidades y calidad de evidencia de auditoría que se debe obtener cuando se auditan estados financieros y los procedimientos para obtener dicha evidencia de auditoría. El auditor deberá aplicar procedimientos analíticos en las etapas de planeación y revelación global de la auditoría. Procedimientos analíticos. Son evaluaciones de información financiera realizadas mediante el análisis de las relaciones importantes entre datos financieros y no financieros. Esos procedimientos incluyen la investigación de las relaciones identificadas que sean inconsistentes con otra información relevante. Naturaleza y propósito de los procedimientos analíticos ayudan al auditor a la planeación del trabajo determinado de la naturaleza, oportunidad y alcance de los procedimientos de auditoría. Para ejecutar, constituyen una técnica de revisión global de la información financiera en la etapa de supervisión del trabajo de auditoría. Trabajo que puede aplicarse como pruebas sustantivas para reducir el alcance de las pruebas de detalle y suministrar el riesgo que no se detecten errores significativos en la información financiera. El auditor deberá aplicar procedimientos analíticos en la etapa de planeación para ayudar en la comprensión del negocio y identificar áreas de riesgo potencial. Además, aplicar al fin de la auditoría un análisis completo para concluir si los estados son consistentes con el entendimiento del auditor. Continuando con la naturaleza y propósito de los procedimientos analíticos. Los procedimientos analíticos incluyen las consideraciones de comparaciones de la información financiera de la entidad, como por ejemplo, información comparable del periodo anterior, resultados anticipados de la entidad, tales como presupuestos o pronósticos o exposiciones del auditor, como una extensión de presentación. Procedimientos analíticos son usados para los siguientes fines. Auditoría, ayudar al auditor a planear la naturaleza, oportunidad y alcance de otros procedimientos de auditoría, como procedimientos sustantivos para reducir el riesgo en los estados financieros. Como una revisión global, los estados financieros en la etapa de revisión final de auditoría.
Procedimientos analíticos en la planeación de la auditoría. El auditor deberá aplicar procedimientos analíticos en la etapa de planeación para ayudar en la comprensión del negocio y a identificar áreas de riesgo potencial. Los procedimientos analíticos al planear la auditoría usan información tanto financiera como no financiera. Por ejemplo, la relación entre ventas suficientes del espacio de ventas o el volumen de mercancía vendido. Procedimientos analíticos en la planeación de auditoría. Su objeto no es el otro, es identificar transacciones y variaciones insolubles que pueden provenir de cambios en la entidad o cambios críticos contables, que serán al auditor para definir tanto la estrategia global como el plan de auditoría. En la fase de planeación donde se establece la naturaleza, extensión, momento de los procedimientos de auditoría, entre los cuales se encuentran los procedimientos analíticos sustantivos. La revisión analítica en la fase de ejecución, procedimientos analíticos sustantivos. Los procedimientos analíticos sustantivos son procedimientos que se utilizan el auditor con el fin de evaluar la responsabilidad de una cuenta y consisten en comparar lo registrado con expectativas del auditor. Aplicación, evaluar cuentas de balance y o cuentas de resultados. Procedimientos analíticos sustantivos. Como se obtiene la evidencia para la naturaleza de los estados financieros, clase apropiada de prueba de control. Significa que pruebas realizadas para obtener evidencia de auditoría sobre la adecuación del diseño y operación efectiva de los sistemas de contabilidad y el control interno. Procedimientos sustantivos. Significa pruebas realizadas para obtener evidencia de auditoría para determinar representaciones erróneas de importes en los estados financieros. Procedimientos analíticos sustantivos más utilizados. Análisis de tendencias. El análisis de tendencia consiste en revisar el comportamiento determinado en cuenta de los estados financieros durante un periodo con el fin de identificar variaciones significativas. Pruebas de razonabilidad. Se refiere a cálculos que se realiza con el fin de estimar el momento de una cuenta e implica la utilización de información operativa y o financiera. Aspectos claves de procedimientos analíticos. Los tipos de procedimientos analíticos están definidos por la clase de expectativas del auditor, que pueden ser los siguientes. Expectativas de la industria. Se refiere a procedimientos que se utiliza el auditor con el fin de comparar información financiera y no financiera con informes de industrias donde el cliente desarrolla el objeto y con compañías similares. Por ejemplo, el auditor puede comprar los indicadores clases de desempeño del cliente, liquidez, endeudamiento, rendimiento y actividad. Con los indicadores de la industria del cliente, de este análisis el auditor puede identificar información útil acerca del desempeño de su cliente. Expectativas del cliente. Se refiere a la comparación de la información contable con la expectativa que prepara el cliente, presupuesto. Por ejemplo, el auditor puede realizar comparaciones de gasto presupuestados contra los gastos realizados determinados de la fecha. Las variaciones significativas pueden dar inicio de errores irregularidades en los estados financieros antes de que el auditor tome la decisión de realizar este tipo de análisis. Es necesario que evalúe el propósito de presentación y aprobación del presupuesto. Lo anterior debido a que en algunas ocasiones la preparación y aprobación del presupuesto no asegure su razonabilidad. Expectativas del auditor. Son cálculos que se realiza el auditor con el fin de determinar la razonabilidad de una cuenta de los estados financieros. Para esos cálculos el auditor puede utilizar información operacional o financiera. Por ejemplo,
En una empresa que vende leche, para determinar la razonabilidad de tomar la cantidad de litros de leche vendidos, información operacional, y multiplicarlo por el precio promedio de la venta de litros de leche en el resultado comparable en las ventas registradas. Expectativa de los estados financieros se refiere al análisis de los cambios que ocurren en los estados de balance y o resultados entre dos o más periodos. Igualmente, se puede analizar las tendencias, indicadores de claves del desempeño, liquidez, rendimiento, endeudamiento y actividad del periodo corriente con el periodo anterior. Por ejemplo, el auditor puede revisar las tendencias mensuales de los gastos al año corriente con las tendencias mensuales de los gastos por año anterior. Continuando con como revisión global final, el auditor debe aplicar procedimientos analíticos acerca del fin de la auditoría, formarse una opinión global sobre si son consistentes, considerados como un todo. Deben reforzar las conclusiones de revisiones detalladas sobre comportamientos individuales o identificar áreas que se requieran procedimientos adicionales. Las conclusiones extraídas de los estados de dichos procedimientos se pretenden que corroboran las conclusiones formadas durante la auditoría de elementos de los estados financieros y que ayuden a desarrollar a las conclusiones globales respecto de la realización de la razonabilidad de los estados financieros. Sin embargo, también pueden identificar áreas que se requieran procedimientos adicionales. 3. Consideran la confiabilidad en los procedimientos analíticos. Examen de los resultados de los procedimientos analíticos. 1. La evidencia de auditoría relevante en relación con los repuestos de la dirección que se puede obtener mediante la evaluación de dichas respuestas, teniendo en cuenta el conocimiento que tiene el auditor de la entidad y de su entorno, así como otra evidencia de auditoría obtenida en el transcurso de la auditoría. La necesidad de aplicar otros procedimientos de auditoría pueden surgir cuando, por ejemplo, la duración no sea capaz de proporcionar una aplicación o cuando la explicación junto con la evidencia de auditoría obtenida en relación con la respuesta de la dirección no se considera adecuada. Gracias. Ya, muchísimas gracias, colega. Si quieren agregar, consultar, por favor, pueden hacerlo, colegas, ¿ya? Vamos entonces con la... Sí. No, no es así. Ya. Vamos con la última norma. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, colegas. Bueno, buenas noches, colegas. Puede iniciar. Gracias. Bueno, voy a explicar la norma internacional de auditoría, la NIA 530. Está mi nombre ahí. Y bueno, a ver, comenzamos por acá. Ya. Esta NIA 530 habla del muestreo de auditoría. Alcance. Esta norma internacional de auditoría es de aplicación cuando el auditor ha decidido emplear el muestreo de auditoría en la realización de procedimientos de auditoría. Trata de la utilización por el auditor del muestreo estadístico y no estadístico para diseñar y seleccionar la muestra de auditoría, realizar pruebas de controles y de detalle, así como evaluar los resultados de la muestra. Objetivo de esta norma. El objetivo del auditor
al utilizar el muestreo de auditoría es proporcionar una base razonable para que el auditor extraiga conclusiones sobre la población de la que se selecciona la muestra. Bueno, el objetivo que busca esta norma evidentemente es así, aplicando el muestreo, ¿no? Y que nos permita obviamente a los auditores de una muestra muy significativa, nosotros pues nos permita que una población, que es no, o población o universo, que lo llamamos como auditoría, ¿no? Nos permite obviamente a nosotros obtener, realizar un análisis y en base a la muestra seleccionada y emitir una opinión, ¿no? Hay unas definiciones que tienen también esta norma, habla del muestreo de auditoría. Aplicaciones de los procedimientos de auditoría a un porcentaje inferior al 100% de partida dentro de una población de relevancia de auditoría, de forma que todas las unidades del muestreo tengan la posibilidad de ser seleccionadas con el fin de proporcionar al auditor una base razonable de la cual extraer conclusiones sobre toda la población. Bueno, este concepto no quiere decir obviamente que al aplicar el muestreo, ya la muestra de 100%, obviamente va a ser el muestreo mucho más menor que eso, ¿no? Que es esa población o universo que decíamos. Población como conjunto completo del que se selecciona una muestra y sobre el que el auditor desea alcanzar conclusiones. Riesgo de muestreo. Riesgo de que la conclusión del auditor basada en una muestra pueda diferir de la que obtendría aplicando el mismo procedimiento de la auditoría a toda la población. Bueno, siempre, pero aunque la norma de auditoría acepta, ¿no? El muestreo, pero leyendo la norma y otros libros habla también del riesgo de muestreo, que nosotros podríamos en esa muestra seleccionar algunas operaciones que podría tener algún riesgo en que nosotros podamos opinar sobre toda la población. Hay riesgo de no muestreo. Este riesgo nos dice que el auditor alcance una conclusión errónea por alguna razón no relacionada con el riesgo de muestreo. Anomalía. Una incorrección o una desviación que se demuestra que no es representativa de incorrecciones o de desviaciones de una población. Ahí tenemos los muestreos. Muestreo estadístico. 1. La selección aleatoria de las partidas de la muestra. 2. Aplicación de la teoría de la probabilidad para evaluar los resultados de la muestra, incluyendo la medición de riesgos de muestreo, como así también la incorrección tolerable, importe establecido por el auditor con el objetivo de obtener un grado adecuado de seguridad de que las incorrecciones existentes en la población no superen a dicho importe. Diseño, tamaño y selección de la muestra de elementos a comprobar. Diseño de la muestra. La consideración por el auditor del objetivo del procedimiento de auditoría, como requiere el apartado 6, implica tener un conocimiento preciso de la que constituye una desviación o una incorrección con el fin de que en la evaluación de las desviaciones o en la extrapolación de las incorrecciones se incluyan todas y solo aquellas situaciones que sean relevantes para la existencia de cuentas a cobrar, como puede ser una confirmación, los pagos realizados por el cliente antes de la fecha de confirmación, pero recibidos por la entidad poco después de la fecha, no se consideran una incorrección. Seguimos diseñando la muestra. Al diseñar una muestra de auditoría, el auditor toma en consideración el objetivo específico que se ha de lograr y la combinación de procedimientos de auditoría que tiene mayor posibilidad de alcanzar dicho objetivo.
La consideración de la naturaleza de la evidencia de auditoría que se busca y de las condiciones de posibles desviaciones o incorrecciones o de otras características relativas a dicha evidencia de auditoría facilitará al auditor la definición de lo que constituye una desviación o incorrecciones y de la población que se debe utilizar para el muestreo. También nos dice que el muestreo de auditoría nos permitirá al auditor obtener y evaluar la evidencia de auditoría sobre una determinada característica de los elementos seleccionados con el fin de alcanzar o contribuir a alcanzar una conclusión con respecto a la población de la que se ha extraído la muestra. El muestreo de auditoría puede aplicarse utilizando enfoques de muestreo estadístico y no estadístico. Tamaño de la muestra. El nivel de riesgo de muestreo que el auditor está dispuesto a aceptar afecta el tamaño de la muestra que resulta necesario. Que el auditor está dispuesto a aceptar, mayor tendrá que ser el tamaño de la muestra. Bueno, esto es así, ¿no? Cuando el auditor tiene dudas sobre una muestra, obviamente ampliamos el muestreo, ¿ya? Y vamos a tener mayor seguridad con el análisis que vamos a realizar de esa muestra. También nos dice que el tamaño de la muestra se puede determinar mediante la aplicación de una fórmula como base estadística o mediante la aplicación de un ejercicio del juicio profesional. Hace referencia a los anexos 2 y 3 que indican la influencia que suelen ejercer diversos factores en la determinación del tamaño de la muestra. Cuando las circunstancias sean similares, el efecto sobre el tamaño de la muestra de factores como los que se identifican en los anexos 2 y 3 será similar independiente de que se haya elegido un enfoque estadístico. Selección de partidas a comprobar. En el caso del muestreo estadístico, las partidas de la muestra se selecciona de modo que cada unidad de muestreo tenga una probabilidad conocida de ser seleccionada. En el caso del muestreo no estadístico, se hace el uso de juicio para seleccionar las partidas de la muestra, puesto que el objetivo de muestreo consiste en proporcionar una base razonable para que el auditor extraiga conclusiones sobre la población de la que se selecciona la muestra. Es importante que el auditor seleccione una muestra representativa, de forma que se evite el riesgo mediante la selección de partidas de la muestra que tenga características típicas de la población. Bueno, está licenciado y compañeros, colegas, al seleccionar las partidas, obviamente que sí hay ciertos riesgos, ¿no? Pero depende de la entidad que vamos a auditar. Tenemos cientos de operaciones, cientos de transacciones, entonces obviamente que sí, es un riesgo hacer seleccionar muestreo, pero por las circunstancias, por los casos, se los tiene que realizar, ¿no? Y hay un pequeño riesgo, obviamente, de llegar a una conclusión del análisis de las partidas. También dice aplicación de procedimientos de auditoría. El auditor aplicará procedimientos de auditoría adecuados para el objetivo de cada partida seleccionada. Si el procedimiento de auditoría no es aplicable a la partida seleccionada, el auditor aplicará el procedimiento a una partida de sustitución. Si el auditor no puede aplicar los procedimientos de auditoría diseñados o procedimientos alternativos adecuados a una partida seleccionada, el auditor tratará de hecho a la partida como una desviación con respecto al control prescrito en el caso de pruebas de controles o como una incorrección en caso de pruebas de detalle. Naturaleza y causa de las desviaciones
e incorrecciones. El auditor investigará la naturaleza y la causa de cualquier desviación o incorrección identificadas y evaluará su posible efecto sobre el objetivo del procedimiento de auditoría y sobre otras áreas de la auditoría. Al analizar las desviaciones y las incorrecciones identificadas, el auditor puede observar que muchas de ellas tienen una característica común y extender los procedimientos de auditoría a dichas partidas. Asimismo, dichas desviaciones o incorrecciones pueden ser intencionadas o pueden indicar la posibilidad de fraude. También nos dice que en circunstancias extremadamente poco frecuentes en las que el auditor considere que una incorrección o una desviación descubierta en una muestra es una anomalía, el auditor obtendrá un alto grado de certidumbre de que dicha incorrección o desviación no es representativa de la población. El auditor adquirirá dicho grado de certidumbre mediante la aplicación de procedimientos de auditoría suficiente y adecuada de que la incorrección o la desviación no afecte al resto de la población. Evaluación de los resultados. El auditor evaluará A. Los resultados de la muestra y hace referencia a apartados 21 y 22. B. Si la utilización del muestreo de auditoría ha proporcionado una base razonable para extraer conclusiones sobre la totalidad de la población que ha sido comprobada. Apartado 23. Evaluación de los resultados del muestreo de auditoría. Hace referencia al apartado 21 en las pruebas de controles. Un porcentaje de desviación inesperadamente alto de la muestra puede llevar a un incremento en el riesgo evaluado de incorrección material, al menos de que se obtenga mayor evidencia de auditoría que justifique la evaluación adicional. El apartado 22 hace referencia en caso de pruebas de detalle, los errores proyectados más los errores anómalos, si los hay, es el mejor estimado del auditor de errores en la población. Cuando la suma de la incorrección extrapoblada y, en su caso, la incorrección anómala, supera la incorrección tolerable, la muestra no da una base razonable para alcanzar conclusiones sobre la población extrapoblada y de la incorrección existente. En la población puede superar la incorrección tolerable. También hace referencia al apartado 23, si el auditor concluye que el muestreo no ha proporcionado una base razonable para las conclusiones sobre la población que se ha puesto a prueba. El auditor puede, primero, solicitar a la administración que investigue los errores que se han identificado y el potencial de otros errores y que haga los ajustes necesarios. Ajuste a medida la naturaleza, oportunidad y extensión de los procedimientos adicionales para lograr la seguridad requerida. Por ejemplo, en el caso de las pruebas de control, el auditor podría extender el tamaño de la muestra, poner a prueba un control compensatorio o modificado los procedimientos sustantivos relacionados. Estratificación y selección del valor ponderado. Al considerar las características de la población de la que sacará la muestra, el auditor puede determinar
que es apropiado la estratificación o selección por valor ponderado. Este apéndice da lineamientos al auditor sobre el uso de las técnicas de muestreo, de estratificación y valor ponderado. Estratificación. Primero, la eficiencia de la auditoría puede mejorarse si el auditor realiza la estratificación de una población dividiéndola en subpoblaciones que tengan una característica identificada. Dos, cuando se desarrollan pruebas de detalle, la población a menudo se estratifica por valor monetario. Esto permite que un mayor esfuerzo de auditoría se dirija a las partidas de mayor valor, ya que en estas partidas pueden contener el mayor potencial de errores en términos de sobrevaluación. También nos dice 3, los resultados de los procedimientos de auditoría aplicados a una muestra. Acá también nos hace referencia a los factores que influyen en el tamaño de la muestra para pruebas de controles. Y tenemos factor y también tenemos efecto en el tamaño de la muestra. Primero, un incremento de grado en que se reduce el riesgo de representación errónea de importancia relativa por la efectividad operativa de controles. Nos da como efecto un incremento. 2, un incremento en el porcentaje de respecto a la actividad de control prescrito que el auditor está dispuesto a aceptar, nos da una disminución como efecto en el tamaño de la muestra. 3, un incremento en el tamaño de unidades de muestreo de una población nos da un efecto prescindible en el efecto del tamaño de la muestra. Factores que influyen en el tamaño de la muestra para pruebas de detalle. También tenemos factor y el efecto. Primero, un incremento en la evaluación del auditor del riesgo de representación errónea de importancia relativa nos da como efecto un incremento. Un incremento en uso de otros procedimientos sustantivos dirigido a la misma aseveración nos dan como resultado una disminución. 3, un incremento en el error total que el auditor está dispuesto a aceptar nos da una disminución como efecto. 4, un incremento en la cantidad de errores que el auditor espera encontrar en la población nos da un incremento. Y por último, el número de unidades de muestreo en el universo nos da un efecto prescindible. Métodos de selección de la muestra. Principales métodos. A. Selección aleatoria. Selección mediante generadores de números aleatorios. Esta técnica, cada miembro de la población tiene la misma probabilidad de ser seleccionado como sujeto. B. Selección sistemática. El muestreo de unidades de muestreo de la población se divide
entre el tamaño de la muestra para dar un intervalo de muestreo. Método de selección de muestra. Seguimos C y nos dice que muestreo por unidad monetaria es un tipo de selección por valor ponderado en la cual el tamaño de la muestra, selección y evaluación den como resultado una conclusión en montos monetarios. D. Selección fortuita o casual. El auditor selecciona una muestra sin seguir una técnica estructurada. Aunque no se use una técnica estructurada, el auditor deberá evitar, no obstante de cualquier riesgo. Por ejemplo, evitar la selección de elementos de difícil localización o selección o evitar siempre los primeros o últimos registros de la página. Selección en bloque. Implica la selección de uno o más bloques de partidas continuas de la población. Con eso concluimos, licenciado. Gracias. Ya, colega, muchísimas gracias. Bueno, amplio el tema del muestreo, ¿no? Pero no nos olvidemos, bueno, que en estos casos igual nosotros estamos sujetos a incurrir en cualquier tema de riesgo, tal vez que alguna partida que amerite ser revisada no salga en nuestra muestra, porque nosotros agarramos una determinada población, que en este caso, bueno, vamos a suponer un mayor de X cuenta, entonces básicamente sobre esa base aplicamos el muestreo, ¿no? Que lo más importante, lo primero es identificar el tema de la materialidad, porque las cuentas materiales, no nos olvidemos que sí o sí tendríamos que aplicar las pruebas, ¿no? Las pruebas de auditoría respectivas para que nosotros validemos los respaldos prácticamente que nos está presentando la empresa. Y después de las materiales ya aplicamos el tema muestral, ¿no? Y ahí es donde podemos incurrir en el riesgo de que en alguna partida que prácticamente no haya cumplido con normas o procedimientos establecidos por la empresa, que no entre dentro de ese campo muestral que nosotros hayamos realizado. ¿Ya? Entonces, estamos también sujetos a ese riesgo. Pero también nos menciona de que también podemos tener error nosotros al complementar el tema de la muestra. Ya eso ya es muy diferente, que al margen de riesgo de detección que incurrimos, también nos podría derivar en temas de responsabilidades, ¿no? No solamente por el tema del sector público, también la parte privada podemos tener un sinnúmero de responsabilidades. Es más, somos responsables nosotros de la salud, prácticamente de la salud económica, financiera y operativa de la empresa. ¿Y por qué digo operativa? Porque no nos olvidemos de que si una empresa está en riesgo de quiebra o se está en riesgo de continuar empresa en marcha, el auditor debe informarlo, ¿no? Salvo contrario de que tenga un plan operativo, que la empresa tenga, por decir, que la empresa tenga una etapa amplia de preinversión, ¿no? Para que subsanemos prácticamente el tema de la opinión del auditor. Ya eso es lo que conlleva. Yo creo que fue muy amplia la exposición, colega. Le agradezco mucho. Ya, bueno, se explicaron todos los detalles prácticamente. Y bien, en este caso, como le mencioné, siempre nosotros aplicamos el término razonabilidad, ¿no? Y es por este detalle, por este sentido, porque nosotros, el auditor, en una auditoría sí o sí comprende lo que es el tema muestral, sea cual sea el tipo de auditoría que estemos realizando, que vamos a realizar, ¿ya? No sé si tienen alguna consulta, colegas. Licen, solo, yo la verdad Sí. no he leído la otra norma, la totalidad, pero acá de muestreo, no sé si usted tiene más experiencia, no ha leído todas. Una norma habla de la prueba global.
¿O no hace referencia acá? Sí, no, es que las pruebas globales, a ver un ejemplo. ¿Cuáles serían las pruebas globales? Las pruebas globales cuando usted agarra y revisa el 100% de las declaraciones juradas, ¿correcto? Va a tener su IVA, va a tener su IT y un ejemplo. Usted tiene el ingreso, ¿sí? Ya. Suma el ingreso de los 12 meses, ahí facturado le saca el 87% y es lo que le tiene que dar el 87% en los ingresos operacionales que le va a mostrar la empresa. Eso es una prueba global. Sí. También de actualización, depreciación de activo, bueno, y ya son genéricas porque usted también ingresa, ¿no? En su papel de trabajo, ingresa los activos fijos, por eso usted dentro de los requerimientos también le pide alta, le pide baja, le ingresa prácticamente y lógicamente le tiene que saltar los saldos que le está mostrando la empresa, ¿no? Porque hay veces que también hay pequeños errores en el tema de la actualización, porque inclusive hay veces que, no sé, parece que el sistema se durmió ese día y no agarró la UFB, por decirle, ¿no? Entonces puede suceder eso. También no son pruebas globales. Globales porque usted agarra todo un grupo. En este caso ha agarrado el grupo de activos fijos para el tema de la represión. El tema patrimonial lo mismo, en su conjunto lo ha agarrado todo y ha hecho como un recálculo para identificar si la empresa ha realizado correctamente el cálculo. Eso se refiere con pruebas globales. Gracias. De nada, colega. ¿Alguna otra consulta, colegas? Parece que no hay. Ya. Bien, colegas, como les mencioné, muchos me pedían, inclusive ahora que porque están poco saturados con el tema laboral, ya, entonces, y se comprende, ya, se comprende un poquito complicado, ya, de todas maneras, colegas, vamos a concluir acá, ya, vamos a continuar el día miércoles, estamos yendo haciendo más tranquilamente con las exposiciones, por favor, vayan con los cuestionarios, vayan realizándolo, porque son hartas preguntas, no esperen hasta el último día, no les va a dar tiempo, sino ya, cualquier consulta también pueden realizarla sobre alguna pregunta de los cuestionarios, ya. Bueno, queridos colegas, con esto entonces vamos a dar por concluido. Ahora, miren, por hoy día ya han sido normas básicas prácticamente las que hemos visto, excepto el tema de muestreo, ¿no? Que es fundamental, pero bueno, aquí nuestro colega nos lo expuso bien amplio y bien claro, ¿ya? Bueno, colegas, entonces con esto vamos a culminar la sesión de hoy día y continuamos con los grupos 9 y 10 para este próximo miércoles, ¿ya? Muchísimas gracias, colegas, que tengan buenas noches hasta el miércoles. Gracias, hasta luego, Licea, hasta luego, colegas.